Muy buenas tardes, apreciables alumnos de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas, tercer cuatrimestre. Les saluda con el gusto de siempre su asesor, licenciado Israel Flores Olayo. Es una gran oportunidad para mí volver a estar aquí con ustedes, trabajar nuevamente. Un grupo con excelentes características, muy trabajador, muy dispuesto siempre a participar en todas nuestras actividades y en todas las asignaciones académicas. Nos encontramos en nuestra sesión primera, nuestra primera sesión de bimestre, que de las presentaciones que vamos a tener en el desarrollo y en el transcurso de estos 2 meses. Tenemos ahora nuestra nueva asignatura, la cual es Fundamentos Teóricos Metodológicos de las Ciencias de la Educación. Para presentar este contexto de materia, este contexto como ya lo trabajamos un poquito en los webinars, en las clases virtuales que tenemos el día sábado. Este sábado pasado tuvimos nuestra primera sesión de trabajo y obviamente hubo muchos momentos y detalles que reservé para esta presentación debido a que pues es importante que comentemos el trasfondo, la esencia de todo esto que vamos a trabajar. Cuando hablamos y cuando ustedes ven la palabra metodología en una materia o en una definición o en un concepto como tal, ustedes inmediatamente su mente se proyecta o se va hacia los proyectos. Dicen, bueno, esto tiene que ver con los proyectos definitivamente. No es tanto que se relacione con los proyectos o se relacione con la cuestión práctica, teórica, empírica, documental de un proyecto. No. Esta es una materia base, es una materia de base de mucha reflexión, de mucho análisis para ustedes, en el sentido de comprender y observar la profundidad de pensamiento y la profundidad de situaciones que requieren de ustedes un poco de más atención, de pensamiento crítico, de pensamiento sintético, de proceso cognitivo, en donde ustedes empiezan a trabajar ciertos momentos de profundidad de pensamiento, de investigación, de trabajo de literatura, de acercamiento a diferentes opiniones y pensamientos de autores, de expertos en la materia, de escritores, de conocer, conversar. Esto es una conversación. Yo siempre he dicho que abrir un libro es conversar con el autor. Manejan una narrativa súper interesante, una situación de comprender lo que nos querían decir en esa lectura. Y esto tiene mucha relación con lo que vamos a estudiar en esta materia, con lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Situaciones más allegadas al trabajo que hacemos real, de investigación, de profundidad de pensamiento. Evidentemente, no todos se sienten de la misma forma atraídos a estos conceptos, no todos se sienten conectados de la misma forma. Pero eso no es una situación que tenga que ver con los deseos o las situaciones propias de su formación profesional o de su formación académica. Es simplemente porque no ha existido una conectividad, ¿sí? Una conectividad real entre la apreciación cierta de lo que debe existir en el pensamiento docente o en el pensamiento educativo, hablando de la cuestión profesional, y obviamente sus intenciones de aprendizaje o sus deseos de aprendizaje. Recuerdo bien a mi mente en este momento un ejemplo en donde decíamos, bueno, tú como estudiante de educación te preocupas por conocer
un sistema para enseñar a leer a los niños. Ok. Tú quieres dominar ese sistema para enseñar a leer a los niños. Pero, ¿qué es la lectura? ¿Cómo fomentas el hábito a la lectura? ¿Cuáles son las experiencias que los niños deben tener para acercarse a la lectura y encuentren esa real necesidad y esa verdadera necesidad de estar en contacto con ese apartado en su vida? Porque el niño empieza a leer, el niño empieza a interpretar, y no solamente letras, puede leer símbolos, puede leer escenarios, puede leer muchas cosas. Pero aquí la cuestión teórica, metodológica, nos acerca más a crear situaciones, a crear escenarios en donde ustedes realmente le hagan entender al individuo, a estos niños, le hagan sentir, le hagan pensar, le hagan crear y despertar esas fantasías, esos sueños, esa imaginación, ese conecte con la necesidad tan espiritual que los seres humanos tenemos para poder crecer, para poder evolucionar, para poder avanzar, incluso para poder vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque es parte de nuestra vida, de nuestra ontología, de lo que nos conforma, tanto materialmente como espiritualmente, como mentalmente. Entonces, el fundamento teórico metodológico vamos a llevarlo a un poquito de mayor profundidad, lo vamos a llevar a un escenario de mayor profundidad. No vamos a quedarnos en la percepción cualitativa, la percepción situacional, inmediata. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo bien importante. Tú estás haciendo un proyecto. Estás haciendo un proyecto de educación. Y en tu proyecto de educación, tú elaboras un instrumento de investigación. Y en ese instrumento de investigación o de recolección de información, a ti te preocupa obtener ciertas respuestas de las personas. Te preocupa recolectar ciertas expresiones de las personas. Que si les gustó, que si no les gustó, que qué piensa, que cómo lo observa, que cualquier tipo de situación. Pero esas respuestas tienen un fundamento teórico-filosófico. Hay mucha filosofía, hay mucha formación, aunque el individuo no lo sepa, porque el individuo no sabe cómo esos conocimientos, cómo esa forma de percepción llegó a su vida, cómo esa forma de interpretar las cosas que ustedes les presentan, pues llega a su vida y en ese momento te emite una opinión, te emite una idea, te emite un argumento. Pero detrás de esa idea, detrás de esa opinión, detrás de ese argumento, hay una cantidad de experiencias de vida, de adquisición de conocimientos, de discriminación de los mismos, porque pues en su experiencia y en su ontología, este personaje o esta persona, pues decidió qué tomar para sí, qué dejar para sí y qué rechazar, qué dejar en el olvido, por no considerarlo útil, por no considerarlo pertinente. Y entonces, toda esa situación que nosotros no observamos en la elaboración de proyectos, en el trabajo de proyectos, que es nuestra metodología o nuestro método de enseñanza-aprendizaje en la universidad, no implica o no significa que a ti no te interese, ¿sí? O sea, no significa que a ti no te deba interesar ese trasfondo, que a ti no te deba interesar esa parte subjetiva, esa parte inmaterial del ser humano, que obviamente debemos tomar mucho en cuenta y debemos tratar de conocer para poder avanzar en la creación de nuevos escenarios de ciencia, de nuevos conocimientos, de nuevos aprendizajes, crear toda una gama de situaciones alrededor de toda esa situación de pensamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede. Y tenemos aquí, ¿qué es el conocimiento? Partimos de este concepto, el cual a mí me resulta sumamente
atrayente para la clase, atrayente para el concepto de investigación o definitorio de investigación. Porque dice, ¿qué es el conocimiento? Díaz Muñante dice, conocimiento significa entonces apropiarnos de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que son y lo que no son. Creo que la parte que a mí me interesa mucho y me resulta muy apropiada para este contexto, me resulta muy idónea para poder entender el punto de partida hacia dónde vamos, es esto. Apropiarnos de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que son y lo que no son. Pero esta parte, lo que no son, es bien interesante comprender lo que algo no es, porque nosotros podemos pensar que es, que funciona, que sirve, que es útil, que tiene relación, que tiene interconexión, que tiene interacción, pero no has comprendido probablemente la parte más importante, lo que no son. Viene en el apartado jurídico, ¿sí? En el apartado jurídico, viene a mi mente un caso bien interesante, una situación bien interesante. Tenemos diferentes figuras, tenemos diferentes situaciones relacionadas con la educación, en donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar o distinguir las situaciones de lo que es y lo que no es. Las personas están conformadas de hábitos, conocimientos, aprendizajes, costumbres, vivencias, entendimientos, ¿sí? Y comprender bajo qué situaciones las personas realmente comprenden lo que una persona no es, o no puede ser, o tiene que realizar un proceso de llegar a ser, ¿sí? Lo voy a plantear de esta forma. Existe una situación muy interesante y vamos a traspasarlo un poquito al escenario educativo, porque es educación al fin y al cabo. El tema del matrimonio. La gente sabe que existe la figura del matrimonio. Muchos dicen que se quieren casar, otros dicen que no se quieren casar. Y al final, la gran mayoría termina uniendo su vida a otra y terminan casándose o creando una relación de hecho. Pero ahora vamos a la alta, muy alta, tasa de divorcios que existe. Existe una muy alta tasa de divorcios. Es decir, que las personas no concretaron esa intención de permanecer con una persona para siempre, o en el transcurso de su vida, encontraron situaciones más importantes por las cuales salir de ese proyecto de vida, renunciar a ese proyecto de vida e iniciar otro. Encontraron situaciones con las que no era fácil manejarlas, no quisieron lidiar con esa situación, y entonces empiezas a observar que las personas deciden divorciarse o deciden salir de esa relación por lo que no son, más que por lo que son. Ese es el punto tan importante de entender el conocimiento. Cómo las personas toman esas opciones, salen de esos escenarios de su vida que en un momento consideraron determinantes e importantes, porque no son lo que la otra persona creía que eran, o que podían, o que intentarían, o que tratarían. Ese es el punto importante del conocimiento. Saber lo que una persona no es, lo que un objeto no es, lo que un concepto no es, lo que un escenario no es. ¿Para qué? Para que se pueda comprender y se pueda entender
en una visión de corto, mediano o largo alcance, ¿qué podemos esperar de ese escenario? ¿Qué podemos esperar o qué expectativas podemos generar acerca de ese escenario? Esto no significa o esto no implica que nosotros tengamos que siempre apostar por una situación de irrealidad o situación surrealista alrededor de lo que nosotros tenemos enfrente o de lo que nosotros debemos abordar o nosotros debemos trabajar. Se trata de la libertad como estructura fundamental y como realidad concreta del hombre, como la condición necesaria para la filosofía y la ciencia. Es la única posibilidad de la trascendencia del ir más allá de los entes hacia el ser, el principio o el fundamento. Esto es bien importante porque vamos a comprender escenarios y situaciones que invariablemente nos van a llevar a concretar y apreciar variables como estas, que es el conocimiento, definiciones, conceptos, que ahora sí vamos a tratar de darle una interpretación más profunda, una interpretación más adecuada, ¿sí? Tal vez más reflexiva. Aquí vamos a encontrar situaciones súper interesantes, muy apropiadas para poder generar nuevos conocimientos, generar nuevos escenarios. Creo que la educación eso nos exige y eso nos está pidiendo en todo momento. Y entramos a el sujeto del conocimiento, ¿sí? No podemos hablar de pensamiento sin un sujeto que los posea. Cada vez que nos referimos a una serie de ideas o de juicios, existe una persona que los ha captado o los está captando. El sujeto es, pues, la persona que conoce, capta algún aspecto de la realidad y obtiene así algún pensamiento referente a ese aspecto captado. Tenemos que ingresar obligadamente, necesariamente, al campo de la filosofía, al campo de las cuestiones filosóficas, la axiología, la ética, la moral, la conducta, el ser humano. Cuando yo imparto la asignatura de filosofía jurídica en Derecho, la mayoría de los estudiantes no tan solo se preguntan ¿por qué filosofía? O sea, podemos estar estudiando otras cosas, ¿por qué filosofía? Y lo consideran muchas veces una materia que no tiene una relación directa con lo que ellos trabajan en Derecho. Consideran que es una materia incluso a lo mejor de relleno y dicen, bueno, es que filosofía, pues mejor pongan otra materia. ¿Por qué filosofía? ¿Qué sentido tiene la filosofía? Y cuando empezamos a trabajar filosofía, y obviamente comento esto porque es lo mismo que les puede pasar a ustedes, ¿sí? Cuando hablamos de la teoría, cuando hablamos de la ontología, cuando hablamos de la epistemología, el estudiante no logra comprender la importancia operativa en su pensamiento de abordar este tipo de conceptos, de abordar este tipo de definiciones desde un estudio mucho más profundo, mucho más consensuado, mucho más analítico, y a partir de ello transformar sus pensamientos, su percepción, su conducta, ¿sí? Y entender que todo lo que las personas realizan en la vida, sus decisiones, su actitud, su conducta, sus hábitos, su trabajo, su forma de responder, su forma de reaccionar, esas cuestiones proactivas, esas cuestiones reticentes, todo lo que tiene que ver con el ser humano, evidentemente, aunque no se pueda apreciar así por muchos, es una cuestión filosófica, es una cuestión de aprendizaje, de observación, de análisis. En todo eso está inmerso la filosofía. Y aquí tenemos que abordar conceptos en ese mismo sentido, irnos a situaciones más subjetivas, más abstractas, el pensamiento más abstracto, para poder convertir ese pensamiento abstracto
en pensamiento crítico o en un pensamiento diferente. Y entonces, la cuestión aquí es entender al sujeto del conocimiento. ¿El sujeto del conocimiento quién es? Pues eres tú. Eres tú el que tiene ese sujeto de conocimiento, y entre más conoces, entre más entiendes, más comprendes, más puedes manejar y más puedes llevar a cabo en tus procesos de crecimiento o de perfeccionamiento individual. Dice aquí, el objeto del conocimiento. ¿Qué es el objeto del conocimiento? El objeto es la cosa o persona conocida. El sujeto y el objeto forman una cierta polaridad u oposición típica en el acto de conocer. El sujeto conoce al objeto. El acto de conocer relaciona estos dos polos en una peculiar unidad propia del conocimiento. La cosa conocida no se llamaría objeto si no fuera porque es conocida. Similarmente, el sujeto no se llamaría así si no fuera porque está ejerciendo el acto de conocer el objeto. Son, pues, dos términos correlativos, como izquierda y derecha, o como padre e hijo. El objeto del conocimiento. Vamos a hacer referencia a algo que se dice con mucha frecuencia, con mucha regularidad, y que se ha convertido en una idea de gran tendencia. Dice la gente: es que nunca terminas de conocer a una persona. Es que nunca has terminado de conocer a alguien. Creo que lo que estamos entendiendo es que el sujeto conoce de acuerdo a las diferentes experiencias que se van presentando en la vida de las personas. Las personas, conforme va pasando el tiempo, vamos ingresando a nuevas experiencias de aprendizaje. Vamos ingresando a nuevas experiencias vivenciales, a nuevas formas críticas de donde el pensamiento tiene que tomar decisiones. Esas experiencias, esas situaciones, el individuo no las ha vivido anteriormente. Entonces, es imposible, materialmente y cronológicamente imposible, que tú sepas cómo va a reaccionar una persona en experiencias en las cuales no ha vivido, en las cuales no ha estado integrado, no conoce, no sabe cómo va a reaccionar en esas experiencias, no sabe cómo va a reaccionar en esos momentos. Entonces, como no sabe cómo va a reaccionar en esos momentos, ante una situación diferente, ante una exigencia diferente, ante un escenario desconocido, ante un problema que no había tenido que enfrentar antes en su vida, pues entonces va a reaccionar de forma diferente. Y esa forma diferente tú la vas a observar y vas a entender que no es que no conozcas a una persona, sino que todas las personas a lo largo de la vida estamos en un proceso de reinvención y redescubrimiento de las cosas. Toda la vida estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos tratando de entender cómo funciona este mundo, cómo funciona esta realidad y cómo podemos hacerla más manejable. Y entonces el ser humano periódicamente, constantemente entra en crisis. Y esas crisis tienen que ver mucho con su forma de ser, de entender, de reaccionar, de vivir. Y he ahí la cuestión del objeto y el sujeto del conocimiento. Conocer algo. Si nos vamos a derivaciones un poco más específicas, como cuando dice, pues es que no es lo mismo conocer que comprender, que entender. Evidentemente no. Y vamos a analizar las cuestiones conceptuales a partir de toda esta gama de conceptos que tenemos, pero tenemos que partir de la base, el sujeto y el objeto del conocimiento. Y entonces llegamos a la operación cognoscitiva. La operación cognoscitiva se trata de un proceso psicofisiológico necesario para que el sujeto se ponga en contacto con el objeto.
y pueda obtener algún pensamiento acerca de dicho objeto. Nótese que no es lo mismo el acto de ver que la imagen obtenida con ese acto, ¿sí? El acto de ver que la imagen, que no es lo mismo el acto de ver que la imagen obtenida con ese acto. La operación cognoscitiva dura un momento, en cambio, el pensamiento obtenido permanece en la memoria del sujeto y puede ser traído a la conciencia nuevamente con una segunda operación mental. Hay una gran diferencia entre ver el objeto, ¿sí? O ver la imagen obtenida o ver el escenario, a la cuestión de pensamiento que determina. Viene a mi mente, por ejemplo, cuando he leído a los psicólogos, cuando he abordado el tema de la psicología, cuando ellos dicen que el proceso de formar de una impresión de una persona dura de 5 a 7 segundos. Es decir, esa persona no necesita hablar, no necesita decirte nada, no necesita interactuar contigo. En el momento que tú observas a una persona, esa persona se acerca a ti o te saluda o simplemente permanece a una cierta distancia de ti, tú te formas una impresión de esa persona, ¿sí? Y esa impresión, ¿sí?, ya que forma parte de tu pensamiento obtenido, resulta que es casi imposible cambiarla. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que una impresión de esa naturaleza, una observación de esa naturaleza, genere un pensamiento perpetuo, un pensamiento que es difícil realmente de cambiar? ¿Cómo suceden esas cosas? Bueno, porque hay una operación cognoscitiva. Y lo mismo sucede cuando tú tratas de hacer intervención educativa, apreciación de ciertos aspectos educativos, inclusión de ciertos aspectos educativos. Yo me imagino cuando tú llegaste a la universidad, la primera vez que cruzaste la puerta de entrada, y como nos pasa a todos, llegamos a un edificio nuevo, una institución nueva, y entonces nos formamos una impresión de ese edificio y decimos, pues este edificio me causa esta impresión. Y es una impresión relacionada con tu estética, con tu conocimiento, con la cuestión estética de apreciación, y entonces te quedas con esa impresión, ¿sí? Y es una definición que opera en tu pensamiento de forma permanente. Dice, permanece en la memoria del sujeto y puede ser traído a la conciencia nuevamente con una segunda operación mental. Obviamente está hablando del recuerdo. Aquí la situación importante, el esquema útil para poder manejar estas situaciones es que tenemos que documentarnos sobre muchas situaciones. Tenemos que documentarnos sobre mucho trabajo de literatura, de investigación, para poder comprender efectivamente cómo esta operación cognoscitiva está influida grandemente, pues obviamente por nuestros conceptos, nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros antecedentes, hábitos, costumbres, todo lo que tiene que ver con esta situación, ¿no? Ahora bien, la adquisición de conocimiento se fundamenta en vivencias otorgadas por el mundo de la vida, en la cotidianidad del sujeto, pero son las constantes que se verifican en esas vivencias, en la adecuación y relación sujeto-objeto, sujeto, en la validez de los conceptos que surjan de dicha adecuación y en la posibilidad de predecir o interpretar acciones estableciendo causas o comprensiones sobre lo que realmente la epistemología legisla. Aquí estamos ingresando a un nuevo concepto, epistemología. Ustedes en esta semana están trabajando actividades, sus asignaciones de estudio están relacionadas con ontología, epistemología, conocimiento, y están encontrando muchas situaciones que ustedes no habían analizado, o a lo mejor ya las habían observado, pero no le estaban dando una orientación o apreciación en este momento como se relaciona con la educación. Y entonces,
aquí dice algo bien importante. Se puede esbozar entonces que la epistemología tiene por objeto ese conocimiento, ¿sí?, que se soporta en sí mismo o que soporta alguna disciplina en su especificidad, lo que la sustenta como tal, su esencia, sus alcances y límites en su acepción interna, propia de la disciplina, y externa, su influencia en el contexto social. Cuando tú llegas a la universidad, cuando tú llegas a trabajar en la universidad, haces mucho uso de la imitación. Observas a tus maestros, ves a tus maestros y empezamos a tratar de idealizarnos nosotros como un maestro y funcionar y trabajar como ese maestro. Porque nos gusta su forma de trabajo, nos gusta su estilo, nos gusta su dominio de los temas, nos gusta cómo maneja el tema, cómo maneja el conocimiento. Y entonces empiezas a tratar de imitar a ese maestro, empiezas a formarte pensando en imitar a ese maestro. Pero resulta que hay una gran influencia acerca de lo que es la relación de tu pensamiento con tu experiencia de aprendizaje, con los objetos de aprendizaje, con todo lo que viene soportando y viene dando fuerza a lo que tú cognitivamente y profesionalmente puedes desarrollar. Ese es el principal obstáculo, cuando no está acorde a las exigencias de un trabajo importante. Viene a mi mente ahorita una expresión de Ken Robinson. Ken Robinson escribe un libro que se llama Encuentra tu elemento y el elemento, dos libros increíblemente sustanciosos para este tipo de apreciaciones, y narra la historia, no recuerdo el nombre del personaje, pero narra la historia, la anécdota de un hombre que es invitado a ver un recital de piano. Llega al recital de piano y observa cómo toca el piano, cómo está este hombre tocando el piano con una maestría, lo hace de forma magistral, su ejecución en el piano. Y cuando tiene la oportunidad de saludar al pianista, le dice: me encantaría tocar el piano como usted lo hace. Y el pianista le dice lo siguiente: no le encantaría tocar el piano como yo. Le encanta la idea de que usted pudiese tocar el piano como yo. Porque para tocar el piano como yo lo hago, ha sido toda una vida de práctica, una vida de disciplina, de constante disciplina, aprendizaje, error, rectificar, corregir. Y esa anécdota, cuando yo la leí, es por eso que la incluyo en este apartado de la presentación. Porque efectivamente, te gusta la idea de ser como tus maestros, te gusta la idea de ser el mejor maestro, te gusta la idea de ser un excelente maestro. Pero para ser el mejor maestro, para ser un excelente maestro, para conocer lo que conoce un excelente maestro, ¿qué crees? Son muchas horas de estudio, mucha disciplina, mucho conectarte con la educación, conectarte con los libros, conectarte con las enseñanzas. Y entonces, he ahí la razón por la que Ken Robinson, en su libro del elemento, incluye esa anécdota. Porque efectivamente eso no sucede. Y esta materia te va a ayudar a despertar muchas de esas inquietudes, muchos de esos escenarios, en donde, por eso el pianista le dice al personaje, a este hombre: no le gustaría tocar como yo, le gusta la idea de tocar como yo. Por eso es bien importante comprender esta parte. Y entonces, ¿qué es la ontología? William Friedrich Hegel, Stuttgart, 27 de agosto, su biografía en 1770, estamos ya ubicados obviamente en el siglo XVIII, ¿sí? Dice
que para Descartes la ontología es filosofía trascendental y teoría del conocimiento. Esto alcanza su mayor desarrollo en Kant, para quien la entidad del ente es presencia y objetividad. Desde la perspectiva trascendental, el final de la filosofía hegeliana es determinar la realidad del ente en el sentido de la certeza. Hegel, a quien observamos en la presentación, fíjense por qué estoy citando a Hegel. Pude haberme ido un poco más adelante, vamos a hablar ahorita un poco vamos a remontarnos un poquito más adelante, pero estoy hablando de Hegel, que es siglo XVIII. Hablo de él porque en el siglo XVIII, siglo XVII obviamente, los estudiosos, los personajes dedicados al estudio de estas ciencias, estaban muy preocupados ya por desarrollar teorías acerca de la cuestión del ser, acerca de la cuestión del individuo en su esencia, en su espíritu, en sus cuestiones inmateriales. Y ellos decían que el final de la cuestión filosófica es determinar una certeza alrededor del ente. ¿Qué es el ente? Ontología, pues obviamente se relaciona con la palabra ente. Lo que nosotros somos inmaterialmente. ¿Qué somos nosotros inmaterialmente? Somos conocimientos, sentimientos, pasiones, reflexiones, inquietudes, deseos. Todo eso vive dentro de nosotros de forma permanente, pero no son cosas materiales, son cuestiones inmateriales. Y estos autores dedicaron gran parte de su tiempo, gran parte de su vida, a tratar de darle interpretación a estas situaciones, de desarrollar una cuestión explicativa alrededor del individuo para que el individuo comprendiese qué es lo que vive en él o habita en él de forma inmaterial. Como lo dije, pasiones, sentimientos, deseos, inquietudes, frustraciones, miedos, temores, todas esas cosas. Y entonces, el hombre lo que busca alrededor de ello es tener una certeza, eliminar las dudas, eliminar los temores, eliminar las incertidumbres, eliminar las inquietudes. Y sobre eso va sustentando el avance de su vida, el avance de su creación, de su pensamiento, ¿sí? Y entonces, ontología es un término que en la filosofía burguesa sirve para señalar la teoría del ser, de la existencia, a diferencia de la nociología, que es la teoría del conocimiento. ¿Por qué incluí este párrafo? ¿Por qué me interesó mucho insertar este tipo de párrafo? Porque también estamos entendiendo lo que no es, ¿sí? Eso es bien importante. Recuerden que una apreciación real de las cosas, y ahorita vamos a llegar un poquito a la cuestión del pensamiento sintético. El pensamiento sintético tiene mucho que ver con lo que es algo y con lo que no es. ¿Qué es la teoría del conocimiento? La ontología es una parte de la metafísica, autónoma, independiente y no relacionada con la lógica, con la filosofía práctica, con las ciencias naturales. Su objeto, según se ocupa de las categorías filosóficas abstractas y generales sobre el ser, sobre la sustancia, causa, efecto, fenómeno, etc. Una cosa es la cuestión del conocimiento, ¿sí? El conocimiento como tal, que también es una cuestión inmaterial, ¿sí? Pero otra cosa son aquellas situaciones que el ser humano contiene dentro de sí. Ya las mencionaba hace un momento. Pero, ¿por qué estudiar el ser? Bueno, porque en realidad el ser es lo que define tu orientación de aprendizaje, lo que define tus inquietudes de aprendizaje, tus deseos de aprendizaje, ¿sí? Vuelvo al caso que mencionaba hace un momento. Entender esa parte es bien importante porque te ayuda a reflexionar. Tú quieres ser el mejor docente, quieres ser el mejor estudiante, quieres ser el mejor maestro. Entonces, hay barreras que tienes que vencer. Hay barreras que tienes que suprimir o eliminar, que son esas barreras que te impiden o no te ayudan a lograr ese propósito. Por eso puse este ejemplo de Ken Robinson, donde dice, no,
a usted no le gustaría tocar como yo, le gusta la idea. Y entonces dices, y llegas a la conclusión, ¿cuántas ideas realmente me gustan? ¿Sí? Y esas ideas son lo que a ti te hace pensar que estás en una prosecución o en una persecución de un fin. La realidad es que no. No estás en la persecución o en la prosecución de un fin por solamente que la idea te guste. Es una cuestión autónoma, independiente y que tiene que ver con cuestiones prácticas. El objeto, según se ocupa de las categorías filosóficas abstractas y generales sobre el ser, sobre la sustancia, todo esto causa situaciones, todo esto causa fenómenos, todo esto causa rebeldías, causa tropiezos, causa sinsabores. ¿Por qué? Porque entre más aspiraciones logras obtener o entre más aspiras a ciertas cosas, tu ser, tu ontología, a veces te dicta que no estás preparado para esas aspiraciones, que tienes que incorporar en tu vida nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevas actitudes para desarrollar una ontología diferente, ¿sí? Y entonces llegamos a la epistemología. Ya dijimos que la ontología se relaciona con el ser, lo inmaterial y lo subjetivo. Tenemos que leer más sobre ello, tenemos que documentarnos más sobre ello, y entonces vamos a encontrar lo siguiente. Para Piaget, la epistemología es el estudio del pasaje de los estados de mejor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. Preguntándose Piaget por el cómo conoce el sujeto, cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro. La pregunta es más por el proceso y no por lo que es, el conocimiento en sí. Para Severio y Václavic, el término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento. Y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Te pongo un ejemplo bien claro de epistemología. Cuando tú desarrollas proyectos, cuando tú estás trabajando proyectos, resulta que tú tienes una gama de maestros de diferentes perfiles profesionales. Unos son abogados, como tu servidor, unos son licenciados en Derecho, unos son licenciados en Educación, otros son licenciados en Psicología, otros son máster en especialidades de la educación, y todo el mundo va conjuntando diferentes perfiles profesionales. Va sustentando y entendiendo la vida a través de su profesión. Resulta que cada uno de estos profesionistas que te ayudan a trabajar y que te transmiten su conocimiento tiene una epistemología diferente. ¿Por qué? Porque a mí, en mi profesión, me enseñaron a formalizar y a racionalizar el conocimiento de una forma muy diferente a como se lo enseñaron a un psicólogo, o cómo se lo enseñaron a un arquitecto, o cómo se lo enseñaron a un ingeniero. Entonces, uno de los grandes problemas que enfrentas por no comprender este concepto es que tú vas y le preguntas al abogado o al licenciado en Derecho cómo hacer mejor tu proyecto, cómo hacerlo funcionar mejor. Y el abogado, el licenciado en Derecho o el maestro en Derecho, te da su opinión y tú dices, no, me parece lógico, me parece congruente, parece que está bien. Y entonces te surgen ciertas dudas sobre lo que estás planteando y vas con tu otro maestro que es licenciado en Educación y es maestro en Educación, no es doctor en Educación, y entonces te cambia toda la situación que te había planteado tu otro maestro. Y dices, a ver, ¿quién de los dos tiene razón? ¿El licenciado en Educación, el maestro en Educación, el licenciado en Derecho o el maestro en Derecho? Y vas y le preguntas a otro de tus maestros que es un licenciado en Administración de Empresas y tiene maestría en Finanzas.
y resulta que te da una opinión totalmente diferente. Y entonces, cuando tienes esas opiniones, tú dices, a ver, solo me están confundiendo. No entiendo qué tengo que hacer, porque uno me dice una cosa, otro me dice otra y otro me dice otra. Y entonces estás cayendo en una situación de conflicto, de confusión, porque estás hablando con personajes que tienen diferente epistemología. Nos enseñaron de forma diferente a racionalizar el conocimiento, a confrontarlo, a entenderlo, ¿sí? Nos enseñaron de forma muy diferente a racionalizar las cosas, a observarlas, ¿sí? Las observamos de forma muy diferente, las contemplamos y las apreciamos de forma muy diferente, ¿sí? Y entonces, como tenemos una cuestión de lo que mencionamos hace rato, de un andamiaje diferente en la formación profesional, entonces te confundes, te pierdes un poco. La recomendación es que estudiar las teorías metodológicas, estudiar lo que es la metodología como tal y empezar a entender que tienes una propia epistemología, y es lo que tienes que defender, es lo que tienes que hacer valer, ¿sí? Porque si no, entonces sucede lo que pasa cuando llegan a los proyectos y dicen, es que esto lo puse aquí porque me dijo el maestro que lo pusiera, y esto lo escribí aquí porque el maestro me dijo que lo pusiera. Y el maestro, observando tu presentación y observando tu debate, por dentro piensa, ¿yo cuándo le dije eso? ¿Sí? O ¿en qué momento esta idea que yo le expresé le dije que la pusiera de esa forma? Eso es una cuestión de epistemología. Por eso es bien importante comprenderlo. Cada quien tiene una epistemología diferente. Y como dice, es el estudio del pasaje de los estados de mejor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. Por eso es bien importante comprenderlo, ¿sí? Ahora bien, terminamos con este concepto. Para otros autores, la epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto, no el único, hacer un recorrido por la historia del sujeto, respecto a la construcción del conocimiento científico. Es decir, la forma como éste ha objetivado, especializado y otorgado un estatus de cientificidad al mismo, pero a su vez el reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la comunidad científica. Es aquella epistemología que estudia la génesis de las ciencias, que escudriña cómo el ser humano ha transformado, comprendiendo su entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas o esencias. Nosotros explicamos fenómenos, tratamos de explicarlos, tratamos de darles cierta orientación, cierta predictividad, y lo hacemos bajo un procedimiento. A lo largo de la semana vamos a estar discutiendo, comentando cómo es que esto se logra realizar, y le vamos a dar un enfoque muy sencillo, pero al mismo tiempo muy vanguardista para que ustedes lo puedan comprender mejor y lo puedan desarrollar. Ha sido un placer saludarles, nos estamos comunicando por medio de nuestras plataformas y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias.